Hola, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Un gusto estar nuevamente iniciando la semana con ustedes. Muy feliz de estar aquí con ustedes, conectada. Y bueno, aunque no estemos en vivo, continúo conectada con ustedes para lo que se les ofrezca. Les agradezco muchísimo la parte en la que estemos creando esta sinergia tan importante para hacer posible que la paz suceda, porque eso es lo que se requiere, esta sinergia tan fuerte que, que de verdad funciona. Y bueno, pues gracias por sus saludos, muchas gracias, los leo, las leo. Y pues bueno, el día de hoy es una sesión, pues no, bueno, puedo decir que todas son importantes, pero sin duda este tema es la columna vertebral del programa. Es el tema de la resolución de conflictos, la mediación, conocida en otras palabras. Y bueno, la mediación como tal es un hábito que me gustaría podérselos provocar a cada uno de ustedes. Y bueno, les platico que estoy muy contenta porque sí inicié semana, aparte de que estoy iniciando la semana con ustedes, y la verdad que me encanta iniciarla con ustedes así, eh, como siempre con estos temas. Pero bueno, aparte de ello, les cuento que estoy súper emocionada porque ya se creó esta sinergia y lo que les decía, es muy poderosa la sinergia que nosotros estamos provocando. En la mañana recibí una llamada el día de ayer un mensaje y el día de hoy contesté el mensaje y resultó que pues ya se está provocando la sinergia a nivel estatal. Entonces estoy súper contenta porque no habíamos tenido la oportunidad tan directamente, siempre lo hacíamos como por medio de directivos como ustedes o de personas que se enteraban del programa, ¿no? Y bueno, en cierta ocasión, antes de pandemia, se provocó eso, ¿no? La entrada, ahora sí que masiva del programa en todas las escuelas en las que pudimos lograr. Y bueno, estamos a una nada de poder provocar otra vez esa entrada así en grande. Entonces, estoy súper contenta por podérselas compartir con ustedes porque sí estamos provocando esa sinergia que se requiere para hacer posible que la paz suceda. Entonces, pues bueno, sí, estoy súper contenta, Bea. Gracias a ustedes por hacerlo posible, porque si no es posible. Y bueno, pues ya, ahora sí, una vez ya habiéndoles contado esto, esta buena noticia, pues arrancamos con esta bonita sesión. El día de hoy, bueno, vamos a ver, primero que nada, este video que me encontré por ahí, porque déjenme decirles que siempre estoy buscando material. Entonces, estoy siempre tratando de estar como incluyendo material nuevo, porque no siempre es lo mismo, no siempre, bueno, el programa es el mismo en sí, pero a mí me gusta actualizarlo y estar siempre atenta a cualquier material que nos pueda a nosotros nutrir para poderlo llevarlo a cabo en cualquiera de de lo que tú hagas, ¿no? De lo que cada uno de ustedes haga. Y pues en el caso de ustedes, pues en las escuelitas, ¿no? Y bueno, pues antes de iniciar, recordando qué es lo que hemos visto, este video que les voy a poner abarca muchísimo el tema, obviamente, del tema de nuestro país, ¿no? El tema del cómo es que nuestro país pues urge la cultura de paz, ¿no? Entonces me encontré este video que está enfocado en Bogotá, pero de verdad que hagan de cuenta que lo hicieron para México. Vamos a verlo. Estoy atenta por si no se escucha, que creo que sí se escucha. Porque ya Transformación de conflictos y cultura de paz. Generalmente, cuando escuchamos la palabra paz, la gente suele pensar en uno de los dos extremos. Por un lado, asocian la paz con el fin de la guerra entre países y por otro lado, con la paz interior de uno mismo. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra paz? El concepto de cultura de paz nos ayuda a llenar la gran brecha que existe entre los dos extremos.
y nos sugiere pensar en acciones concretas con las que cada ser humano puede tener una incidencia y contribuir a la promoción de una cultura de paz. Entonces, te debes preguntar, ¿qué es una cultura de paz? La cultura de paz, según la definición de las Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas. Perdón, estoy admitiendo personas, por eso se corta, ¿eh? Ahí les va. Personas y los grupos y las naciones. ¿Cómo podemos promover una cultura de paz? La cultura de paz debe promoverse desde la educación que se brinda en los hogares y en la formación educativa. Para una sociedad tan diversa como Bolivia, es un tema muy importante fortalecer una educación que valore la unidad y la solidaridad entre los diferentes pueblos y apreciar la gran diversidad que existe. Existen algunos elementos en los que los seres humanos podemos tener incidencia. Estos son 8 ámbitos que ayudan a una buena práctica de la cultura de paz. Educación, desarrollo económico, social y sostenible, respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, paz y seguridad internacional. Educación para una cultura de paz. El poder que tienen tanto los educadores como los padres de familia son importantes para incidir en la cultura de paz desde las bases de nuestra sociedad. Se debe educar para lograr la unidad en la diversidad social en la que vivimos y de esta manera convivir en una sociedad donde prevalezca la armonía. Democracia participativa, donde las ciudadanas y ciudadanos tienen participación en la toma de decisiones políticas y deben trabajar juntos para el bien común de la sociedad. Igualdad entre hombres y mujeres. La cultura de paz reconoce la participación tanto de hombres como mujeres y hace énfasis en la capacidad de ambos en la toma de decisiones para un bien común. Respeto a los derechos humanos. Cada niña y niño que llega al mundo viene acompañado de ciertos derechos. Nuestro deber como sociedad es asegurar que cada ser pueda desarrollarse plenamente, porque será él mismo quien con el tiempo contribuirá a la sociedad como un todo y quien trabajará para generar armonía en la sociedad que lo rodea. Desarrollo económico y social sostenible. El papel de la cultura de paz debe tomarse en cuenta en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos aquellos que se centran en la educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria, comprensión, tolerancia y solidaridad hacia todos los seres humanos, hacia el medio ambiente, hacia todo lo que está a nuestro alrededor. Hay que dejar atrás el odio, el rencor, la ira, la envidia, ya que son estos los principales obstáculos para lograr la paz que tanto deseamos. Comunicación participativa y circulación de libre información y conocimiento. Cada persona debe adquirir, dentro de sus hogares y centros de estudios, el conocimiento para desarrollar un criterio propio, el cual sirva como herramienta para generar comunicación participativa y, a la vez, lograr que cada individuo tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin necesidad de que alguien más influya en la búsqueda de la verdad. La paz y seguridad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de las medidas del Consejo de Seguridad, ha efectuado diversas labores preventivas, con el fin de que las controversias no den lugar a la guerra o conflictos armados. Actualmente, las Naciones Unidas buscan concentrarse aún más en la consolidación de la paz, ya que si en esta época no se refuerza, los esfuerzos para evitar o resolverlos no lograrán una paz segura y duradera. Esta consolidación se consigue solo a través del fomento del desarrollo económico, la justicia social y la protección de los derechos humanos, la buena gestión pública y el proceso democrático. Fortalecer una cultura de paz implica mucho más esfuerzo de todos los miembros que conforman una sociedad, para que de esta manera generemos un cambio en el ámbito que nos rodea y ser pacifistas, mas no pasivos. Porque el pacifismo nada tiene que ver con la pasividad.
El pacifismo se opone a cualquier forma de violencia y busca mantener la paz ante cualquier situación de conflicto. En cambio, la pasividad es una acción que adopta un individuo en la que decide no cooperar ni reaccionar ante una necesidad o situación de conflicto. Entonces, ¿cómo debemos actuar frente a un conflicto promoviendo una cultura de paz? Primero, tenemos que entender que los conflictos no se pueden evitar. Estos son una dinámica normal y continua en nuestra vida, relaciones humanas y comunidades. La cultura de paz, por tanto, busca transformación de las situaciones destructivas y violentas a situaciones constructivas y no violentas. ¿Y cómo se puede lograr esta transformación? Para lograr este cambio constructivo, es necesario entender el conflicto en toda su complejidad. Para ello, debemos analizar profundamente las causas del mismo, los diferentes intereses y las necesidades de las partes involucradas. Esto a través del diálogo, la negociación y una comunicación constructiva. Las personas pueden ser agentes de cambio de sus propios conflictos. Es importante que cada ser que es parte de una sociedad, tanto niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, tengan la capacidad de poder solucionar sus conflictos y así poner en práctica esta transformación. Y como decía el famoso activista hindú y líder del movimiento no violento, Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Y bueno, este video, bueno, sí, me pareció muy importante que podamos nosotros también, bueno, verlo como si lo hubieran aplicado en nuestro país, porque en realidad dice todo lo que, pues, en este programa, pues, tratamos de provocar, ¿no? Para que puedan cada persona integrante de, no sé, de alguna escuela o incluso de, pues, hasta de sus familias, puedan adoptar la mediación como un estilo de vida para poder crear esta paz que se requiere, iniciando desde nosotros mismos, por supuesto. Y bueno, les platicaba a las personas que van iniciando, les contaba de la buena noticia, ¿no? La buena noticia de que se está creando esta sinergia, que recibí una llamada muy temprano, en donde esta persona, pues es una persona que trabaja a nivel estatal, y pues bueno, el día de hoy van a tener una reunión y pues me comentó que bueno, que estaban interesados en provocar todo esto en padres de familia, en docentes, en alumnos, todo esto, pero a nivel, en modalidad en línea. Y la verdad que me puse muy, muy contenta por ello, ¿no? Y bueno, gracias a ustedes por eso. Y bueno, también vieron en el video la importancia de también, no nada más de cargarle la mano a los docentes, ¿no? También los padres de familia, la importancia de que ellos también sepan este lenguaje, ¿no? El lenguaje de hacer que la paz suceda por medio de no nada más de la mediación como tal, porque la mediación implica una serie de temas que son los que hemos visto, como por ejemplo la diversidad, lo que vimos en la sesión anterior, diversidad, comunicación y escucha activa. Y bueno, también vimos, bueno, vamos a ver el día de hoy acerca de lo que es la resolución de conflictos, o dicho de otra manera, la mediación como tal. Y pues bueno, es importante saber que para una buena negociación es indispensable recordar las habilidades de la comunicación verbal y no verbal. Todos sabemos que es una negociación. Todos en nuestra vida hemos estado en alguna negociación, así de pequeña, ¿no? A lo mejor con tu hijo, a lo mejor no eres empresario, pero como tal, hemos vivido cualquier escena que implique negociar, ¿no? Y bueno, por lo regular, bueno, creemos que en una negociación como tal, pues hay un acuerdo mutuo, ¿no? Entonces, en la mediación se requiere sumamente el tener una buena negociación, pero para ello sumar las habilidades de comunicación asertiva pues, en una comunicación verbal y no verbal. ¿Ok? Vamos a ver este video en donde nos resume qué es lo que vimos en las sesiones anteriores. Habilidades para la comunicación en el ámbito verbal y no verbal.
La comunicación no verbal incluye todo aquello que transmite o lleva algún significado no expresado por medio de palabras. Uno de ellos es el contacto visual. Mira, aquí tenemos una imagen de cómo debe ser un adecuado contacto a todos. En cambio, el no adecuado es cuando no le miras directamente a los ojos a tu interlocutor. La expresión facial. Una adecuada expresión facial es con una sonrisa natural para el público. Y si no, se va a mostrar como esa, ¿no? Bastante fingida, no creíble. Se van a notar los nervios que hay en tu rostro. Entonces tu expresión facial debe ser la adecuada. La postura y los movimientos. Una adecuada postura es mantenerse erguido con la columna recta, y una inadecuada postura es tener los hombros caídos, quizá con las manos en los bolsillos, la columna arqueada prácticamente. No lo hagas, se ve mal frente a un público. El desplazamiento. Y es que el desplazamiento va a estar marcado por la distancia que tengamos con nuestro interlocutor, que puede ser íntima, personal, o quizá pueda ser social o bastante pública. Va a depender de eso nuestro desplazamiento, pero siempre hazlo de manera natural. En la paralingüística tenemos los componentes de la voz. El volumen, que tiene que ver con la fuerza y energía de nuestra voz. La vocalización, la claridad de las palabras. El tono, los toques de emoción. El ritmo, velocidad y cadencia. Y las pausas, los silencios expectantes que debemos generar con el público. Las habilidades verbales se refieren al desarrollo y al uso que damos al lenguaje. Hablamos de generación de ideas, de la convicción, de la organización de nuestras ideas, del dominio del tema y del vocabulario que manejemos. Todo eso es un buen uso del lenguaje. Ahora tenemos la estructura del discurso oral. Primero, la introducción, que es la parte inicial de este discurso y debe generar expectativa. Luego tenemos el desarrollo, que es la parte central de la exposición. Y finalmente tenemos la conclusión, que es el resumen de las ideas relevantes que se busca comunicar. Y bueno, en esta sesión me interesa muchísimo que al finalizar tengamos una oportunidad para que ustedes se lleven a la práctica en las herramientas de la comunicación, bueno, las que vimos anteriormente, y las habilidades de escucha activa, y bueno, así como las estrategias de regulación emocional en el contexto de una negociación. Esto con el objetivo de alcanzar un acuerdo de colaboración en la que las dos partes en el conflicto ganen, ¿ok? Y bueno, recordemos que tenemos por ahí en nuestra plataforma Google Classroom todo el material correspondiente a cada sesión, ¿ok? Para que por ahí, si no han tenido oportunidad de verlo, no se preocupen, recordemos que tenemos 3 meses para terminar este curso, pero también, bueno, a los 3 meses se les entrega la constancia y al finalizar, bueno, de todas maneras, ustedes van a continuar con todo el material de por vida. Digo, al menos que Google Classroom cierre, ¿no? Pero ustedes van a tener siempre acceso, cuando ustedes gusten, a todo el material. Igual vamos a tener comunicación, si ustedes quieren, por esa plataforma. Y bueno, otro de los objetivos de esta sesión es conocer las características, el perfil y el rol de un mediador en una mediación, o dicho de otra manera, en una resolución de conflictos. Bueno, primero que nada, ¿qué es la mediación? La mediación, recordemos, es un proceso que nos ayuda por medio de la negociación llegar a un acuerdo de las dos partes en conflicto, en donde en una mediación las dos personas que están en conflicto ganan, ¿ok? En cambio, en un proceso legal o en una conciliación o en otro tipo ahorita los vamos a ver cada uno de ellos porque, bueno, hay muchas técnicas hay otras técnicas donde puedan solucionar pues conflictos, pero de cierta manera la mediación como tal pues tiene su cierta personalidad, ¿no? Y la mediación, ahorita vamos a ver a detalle cuáles son sus características, cómo es un mediador. Y bueno, antes de ello, sí quiero comentarles, hacerles, pues se puede decir que un comercial de las referencias, los libros que es importante que tengamos por ahí a la mano.
Estos yo, por ejemplo, no es necesario que lo compren porque yo se los puse en PDF, yo lo tengo en PDF y ya se los compartí. Si no se los he compartido, creo que no. En esta sesión se los voy a compartir en Google Classroom, ¿ok? Y bueno, una de ellas ahorita vamos a ver a detalle el contenido, bueno, un resumen. Y bueno, es la mediación asociativa, ¿ok? Bueno, tuve la oportunidad de conocer a los autores de este libro y de esta técnica y la verdad es fascinante cuando la conoces, porque hay muchos tipos de mediación, pero la mediación asociativa como tal es única y es reparadora totalmente. ¿Por qué? Porque la mediación asociativa utiliza eh, bueno, hace posible que el mediador provoque la paz. ¿Por qué? Porque la mediación asociativa saca a relucir los valores intrínsecos del ser humano que se van perdiendo conforme uno va creciendo. En día a día uno pues no se da cuenta y los va perdiendo. ¿Y cuáles son ellos, no? La paz, la concordia, el egoísmo positivo, el egocentrismo positivo. Y bueno, estos tipos estas cualidades que se va perdiendo en la mediación asociativa nos ayuda a sacarlos a relucir, pero no nada más eso. Bueno, trabaja muchísimo en el interior del ser humano. ¿Qué es lo que queremos lograr? Pues provocar la paz, ¿no? Y pues bueno, El arte de lo posible, escrito por Amalia Ortiz Aub, esta obra de arte, mediación asociativa y cambio social, escrito por Jorge Pesqueira Leal y, como les mencionaba, Amalia Ortiz, que bueno, que tuve el gusto de que me dieran el módulo en la especialidad, 2 módulos en la especialidad. Y bueno, lamentablemente falleció Amalia Ortiz, pero bueno, dejó muchísimo que aprender de ella, ¿no? Y uno de eso es este libro. Otra es este libro. Este libro es indispensable porque sabemos que el diálogo pues es sumamente importante, ¿no? Y bueno, escrito por Norbert Bilbeni, es un libro que te lo devoras así no sé, en una semana, porque aparte de que está bien chiquito, ¿no? Reglas para el diálogo en situaciones de conflicto. Está súper interesante y es indispensable también. Bueno, lo padre de esto es que lo aplicas en tu vida, no nada más en un proceso de mediación, no nada más como profesional. En sí, lo aplicas en tu vida personal para poderlo provocar. Ok, otro es este libro, que no está en las librerías. Y bueno, no lo he encontrado en PDF, pero lo voy a buscar, ¿ok? Seguramente por ahí podemos encontrar algo. Yo se los voy a hacer toda mi tarea para podérselos compartir. Otro es el acoso escolar, lo que los educadores deben saber y hacer, ¿ok? Este es un libro que es un manual que escribió un maestro que tuve en la maestría. Él se llama Darío Sánchez, a lo mejor lo conocen, porque bueno, él es pues muy sonado en el ámbito de la docencia. Y bueno, en colaboración con Ivonne Oropesa y Brisa Montes. Si a ustedes les interesa este libro, yo le pudiera decir al maestro, porque tengo por ahí su contacto, yo le pudiera decir y con mucho gusto yo se los hago llegar. Porque, bueno, aparte de que esto creo que se pide en línea, también ustedes lo pudieran pedir en línea, también lo pueden hacer. Pero en dado caso de que no, yo con mucho gusto se los puedo conseguir. Y otro, bueno, resulta que no lo encontré pues ahora sí que en original, y le tuve que sacar copias al original, porque lo tenía pues de hecho mi jefe lo tenía, el director, ustedes lo conocen, Heriberto García, y pues le tuve que sacar copias, pero bueno, yo sé que esto no se debe de hacer, pero la verdad que sí es indispensable tener esto. Sí, él lo escribió Juan Carlos Torrego y bueno, es un manual para la formación de mediadores y la verdad que está súper exquisito para leer. Aparte, bueno, recordemos algo, que los libros sirven, bueno, obviamente ustedes saben, sirven muchísimo, ¿no? Pero acuérdense que nosotros le ponemos como nuestro estilo y nosotros lo agregamos como una perspectiva más, como en la parábola de los 6 sabios ciegos y el elefante, ¿no? En donde, ok, sí, en este libro dicen muchísimas cosas, pero también tú desde tu experiencia puedes agregar algo más, ¿no? Entonces,
Es el cuento de nunca acabar y vamos agrandando y nutriendo todo el tema de la mediación. Entonces, como referencia, sirven muchísimo estos 4 libros, que bueno, para iniciar, creo que sí es importante que nos echemos un clavado ahí a leer cada uno de ellos y nos demos el tiempo. Y bueno, ya dicho esto, pues bueno, les voy a poner este video para que no, bueno, este video nos da como un panorama en pocos minutos del que es la mediación. El conflicto, por sustancia del ser humano, nos lleva acompañando desde el principio del hombre. De forma habitual y a lo largo de gran parte de la historia, hemos resuelto nuestras disputas mediante el uso de la fuerza, siendo la guerra su máxima expresión. De una forma bastante más civilizada, aparecen los tribunales y juzgados, en los que un tercero imparte justicia entre las partes a través de una resolución o sentencia. Es la forma más conocida y aceptada de resolución de conflictos en nuestros días, pero, al igual que ocurre con el uso de la fuerza, estos métodos ofrecen una solución jurídica del problema, pero en raras ocasiones consiguen la satisfacción de ambas partes y acabar definitivamente con el conflicto. Es más, en algunas ocasiones estas soluciones, lejos de acabar con el conflicto, lo perpetúan y en ocasiones lo agravan. Y es en este punto donde aparecen los ADR. ¿Y qué son los ADR? Los ADR son los llamados Alternative Dispute Resolution o procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Entre ellos encontramos diversos mecanismos, como la negociación, la conciliación, el arbitraje o la mediación. Hoy vamos a hablar de la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un procedimiento de gestión de conflictos en el que un tercero profesional, neutral e imparcial, que carece de autoridad para imponer una solución, ayuda a las partes a resolver una disputa o a planear una transacción. Las partes en conflicto se convierten en las verdaderas protagonistas de su gestión y posible resolución, contando con la ayuda de los mediadores para alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para ambas, mejorando al mismo tiempo la comunicación y la relación existente. Este acuerdo alcanzado por las partes surte la misma eficacia que un contrato privado y además puede ser elevado a escritura pública a través de un notario o también ser homologado judicialmente a través de un juez, adquiriendo en ambos casos carácter ejecutivo, por lo que en caso de incumplimiento podría solicitarse su ejecución ante un órgano judicial. En la mediación, las partes acuden de forma voluntaria al procedimiento sin que puedan ser obligadas a ello. En la sesión informativa, los mediadores explicarán a las partes las características del proceso, cómo se desarrollan las sesiones y sus ventajas, y solo si ambas partes están de acuerdo podrá iniciarse la mediación. Del mismo modo, tanto ellas como los mediadores pueden abandonar la mediación en cualquier momento, cuando entiendan que no se cumplen sus expectativas o no se sientan a gusto con el proceso. Toda la información y la documentación que aporten las partes durante el proceso de mediación tiene carácter confidencial y no podrá ser utilizada posteriormente en un posible proceso judicial. De igual forma, los mediadores quedan amparados por el secreto profesional y no podrán ser llamados como testigos o peritos en caso de juicio. Los mediadores nunca podrán tomar partido por una parte y tratarán en todo momento de dar el mismo tiempo a cada una para que pueda expresar cuáles son sus intereses y necesidades, con el objeto de alcanzar un acuerdo satisfactorio. Asimismo, los mediadores no podrán ofrecer una posible solución al conflicto, sino que serán las propias partes, gracias a su iniciativa, quienes propondrán las diferentes opciones para facilitar la consecución de los diferentes acuerdos. Con el fin de ayudar a las partes, los mediadores utilizan una serie de técnicas con el objetivo de facilitar la comunicación en todo el procedimiento. Los mediadores son profesionales cualificados y expertos en resolución de conflictos y están preparados para saber gestionar las difíciles relaciones y emociones que traen las partes a la mediación. La mediación en España se encuentra actualmente regulada en la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, además de distintas leyes autonómicas. Hoy en día, la mediación se utiliza para gestionar muchos tipos de conflictos, civiles, de familia, laborales, escolares, sanitarios, penitenciarios e incluso penales.
Las partes pueden acudir al procedimiento de mediación de forma privada a través de los centros especializados en mediación o bien por derivación de los juzgados, cuando el juez determina que el caso en concreto puede resolverse de forma más adecuada a través de la mediación. En ambos casos, pueden estar asistidas por abogados u otros profesionales. En definitiva, la mediación te permite un procedimiento flexible para poder gestionar tu conflicto, una oportunidad para que tú seas el protagonista en su solución y la posibilidad de alcanzar, en muchos casos, una resolución verdaderamente satisfactoria para todos. Y bueno, yo les cuento que las veces que me ha tocado hacer procesos de mediación en las escuelas, no nada más recordemos algo, porque aquí voy a hacer un paréntesis antes de contarles esta anécdota. Por ejemplo, cuando cursé el doctorado, lo que me di cuenta fue que no involucraban temas como como de identidad, por ejemplo, o de los temas de diversidad, como lo que hemos visto últimamente, ¿no? La verdad que siendo un doctorado, la verdad que sí me sorprendí un poco por esa parte, ¿no? Y bueno, también agrego que me he topado con muchas personas que quieren ser mediadores o mediadoras y qué padre, qué bien, es un súper inicio, pero hay que caer en cuenta y hay que tomar en cuenta, más bien, hay que tomar en cuenta que la mediación no nada más es un proceso de mediación, es también agregarle a nuestra vida la paz, en la concordia, saber cuál es tu identidad realmente, porque muchas veces tenemos como muy confundida esa parte. La comunicación asertiva, es una serie de temas que hay que agregar a la mediación, no nada más es hacer un proceso de mediación como tal. Es importante tener en cuenta eso porque hay muchas personas ya en México que están haciendo pues sus iniciativas de mediación y eso, ¿no? Y la verdad que es muy bueno, es muy favorable, pero sí pongan mucha atención si quieren tomar la especialidad, por ejemplo, o si quieren continuarle y la maestría, doctorado, sí que agreguen temas que hacen que también el mediador tenga esa paz que se requiere. No nada más es el proceso, insisto, ¿ok? Y bueno, les contaba, en las escuelas, cuando bueno, en la experiencia que he tenido en campo en las escuelitas, bueno, les doy una serie de temas y cuando llego al tema de la mediación, hacemos una mediación real, si es posible, o una mediación en donde yo les llevo un caso en particular. Pero déjenme decirles que cuando ha sido real, es una cosa maravillosa lo que sucede. Me ha tocado que, bueno, temas reales ahí en escuelitas, se sienten los niños que son mediadores, entre ellos mismos se escogen para poder resolucionar estos dos casos. Y la verdad es sumamente interesante el cómo los niños y las niñas, o sea, ponen tanto énfasis en esto que se dijo en el video, ¿no? De que son los protagonistas de solucionar los problemas de las dos personas. Entonces, si esto lo agrega, es sumamente importante reconocer que si esto a muy temprana edad lo sabemos que la mediación existe y que podemos integrarla en nuestra vida, crecen los niños con esto y la verdad que es una prevención gigante de conflictos. Entonces, vean ustedes la importancia que tenemos en nuestras manos, en de crear, en de crear esta paz que, que hace posible que la paz suceda. Espero que no. Viene alguien y cuando viene alguien se pone así mi perrito. Permíteme un segundo.
Una disculpa. Y bueno, entonces, la mediación asociativa es, bueno, les voy a platicar primero que nada cuáles son los 9 principios que trabaja la mediación asociativa. Número 1, la dignidad intrínseca. ¿Ok? Número 2, la autonomía de la voluntad. Número 3, la sinergia. Número 4, la co-construcción. Número 5, las cualidades positivas del ser humano. Número 6, las habilidades sociocognitivas. Número 7, la vivencialidad. 8, la corresponsabilidad. Y 9, el aprendizaje. Ok, no se preocupen, tenemos este libro. Digo, es importante que tengamos en cuenta estos principios, pero recuerden que para iniciar, yo les voy a compartir, perdón, en PDF este libro de la mediación asociativa y cambio social, y donde uno por uno ustedes pueden tomarse el tiempo de saber cuáles son todos estos principios, ¿ok? Para poder platicarles de todo lo que implica este tipo de mediación. Pero antes de ello, bueno, este programa está integrando la mediación asociativa como tal, ¿ok? Porque me permitieron, cuando recién inicié en esta gran experiencia de ser parte del programa, de capacitar por medio de este programa, bueno, ellos tenían a mí me pasaron un material en donde era de África, por ejemplo, era de Estados Unidos, y entonces a mí la verdad se me hacía como que sí se le tenía que aplicar la mediación asociativa, porque, bueno, estaba como muy general. Digo, claro que sirven las otras mediaciones, pero siento que la mediación asociativa está muy completa. Entonces, para ello les voy a platicar qué es lo que hay aparte de la mediación asociativa. Okay, está una mediación que es la lineal, ¿ok? La lineal que viene siendo también conocida como Harvard, ¿ok? ¿Y cuáles son los fundamentos y los objetivos de este tipo de mediación? Ok, este tipo de mediación lineal, que es la Harvard, es inspirada en la negociación bilateral. Las causas del conflicto es lineal, es el desacuerdo. La causa del conflicto es lineal, es el desacuerdo, ¿ok? Disminuir las diferencias. Otra es llegar a un acuerdo en donde ganar, ¿ok? Ahí también aplica en la mediación asociativa. Hay muchas características de otras que la mediación asociativa tiene, pero la mediación tiene más. O sea, se cuenta que la mediación trabaja en el interior para poderlo provocar. Es como, es algo que se requiere, o sea, que se requiere desde tu interior para poder no depender de algo externo, ¿ok? Entonces, el tipo de mediación lineal también, como fundamento de objetivo, tiene el contexto que no determina el conflicto, ¿ok? Que también otro de los objetivos es que conviene eliminar la noción de la culpa para encarar soluciones de futuro, ¿ok? El método que utiliza la mediación lineal es el ordenamiento del proceso del conflicto, proceder a esclarecer las causas a partir de 7 fases sistematizadas. Como características de este tipo de mediación lineal es el conflicto como una visión negativa. Es algo a evitar y debe desaparecer, ¿ok? El acuerdo es esencial. Aquí, por ejemplo, el conflicto es una visión negativa, claro, por esencia, ¿no? Pero recordemos que este programa al inicio hicimos un ejercicio en donde, bueno, muchos de ustedes me comentaron que en una palabra que era el conflicto para ustedes, y muchos me dijeron, no, pues es un desacuerdo, me daban muchos sinónimos, ¿no? Pero en realidad no hubo alguien que me dijera, es una oportunidad de transformación, sabiendo que el conflicto es inevitable, es inherente al ser humano, ¿no? Ya sea existencial o de cualquier manera como lo puedas ver, colectivo, intrapersonal, interpersonal. Entonces, existe, ¿no? Como tal. Entonces, si nosotros transformamos la visión negativa en una oportunidad de cambio, ya, ahora sí que de entrada ya estamos haciendo cultura de paz, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre la lineal y la Harvard, ¿ok? Otra es que en los ámbitos, perdón, entre la lineal Harvard y la asociativa que les comentaba, ¿ok? Los ámbitos de actuación que la mediación lineal
acapara es la empresarial y la internacional. Yo les comento que no está mal ninguna de estas, ¿eh? O sea, ojo con eso, ¿eh? No hay que confundir. Nada más que contextualizada a México, sí creo importante que el mediador tiene que ser pacífico, tiene que tener esta noción en donde tú provoques esa paz que se requiera, ¿ok? Entonces, otra de las técnicas que existen es la circular narrativa. Esta la inventó Sarah Kopp y es basada en la comunicación. Las causas se retroalimentan creando un efecto circular de causa y efecto continuo. También otro objetivo es trabajar la comunicación y la información para cambiar los puntos de vista, que no está, por supuesto, nada mal. Todo esto es modificar las narraciones para modificar la percepción de la realidad. Promover la reflexión de las partes con la finalidad de modificar un proceso negativo en positivo. Claro que no está nada mal y esto también está ligado a la mediación asociativa, ¿ok? Y a este programa, por supuesto. El método que utiliza el circular narrativa es que pasar de la comunicación controversial o conflictiva a la comunicación cooperativa, ¿ok? Nosotros, en lugar de cooperación cooperativa, nosotros le ponemos comunicación asertiva, ¿no? Que bueno, que también cooperativa incluye. Otro es de construir los procesos mentales que llevan el conflicto para volver a construir otros que cambien la visión del conflicto y aporten soluciones. Esa es la metodología de la circular narrativa. Las características de la circular narrativa es que el conflicto es una visión positiva. Aquí veamos cómo la diferencia entre una lineal y una circular narrativa, en donde la circular narrativa aquí te dice perfectamente que es una visión positiva que sirve para cambiar procesos mentales. Otra es los acuerdos son tácticos y lo importante es la mejora de las relaciones. Los acuerdos son únicamente circunstanciales. En los ámbitos de actuación que se utiliza la circular narrativa es la familiar, la escolar y la judicial. Ok, hay otra que es muy sonada y van a encontrar muchísimo material, es de la transformativa, que la hizo Lederach, Olger y Bush, ¿ok? Y bueno, los objetivos y fundamentos es que el centro de interés son los aspectos relacionales del conflicto. Otra es transformar el conflicto y las relaciones. Otra es trabajar las diferencias. Otra es cambiar las situaciones y a las personas. Otra se trata de que las partes encuentren formas de cooperación, de reconciliación, al margen de pretender solucionar el conflicto. La metodología que utiliza la transformativa es procurar que las partes adquieran conciencia de sus propias capacidades de cambio y de transformación de sus conflictos. Otra es que el protagonismo de las partes y reconocimiento de la cuota de responsabilidad en el conflicto. Las características de la transformativa es que el conflicto tiene una visión positiva, ¿okay? Es una oportunidad de crecer, de crecimiento. Es inherente a la sociedad. No desaparece, se transforma, ¿ok? Veamos la diferencia entre las otras, ¿ok? Los acuerdos carecen de importancia. La adquisición de capacidad de gestión y la transformación de los conflictos es lo que importa desarrollar. Fíjense aquí la diferencia. Los acuerdos carecen de importancia. En la mediación asociativa, los acuerdos son los que detonan la resolución del conflicto. Y también se integra la reconciliación de las partes. Es importante también saber que en la transformativa, ¿cuáles son los ámbitos de actuación? Y bueno, son la escolar, comunitaria e internacional. ¿Ok? Ahora veamos, mediación asociativa. En la mediación asociativa se trabajan las cualidades positivas del ser humano. Totalmente, como les decía, lamentablemente el ser humano, pues conforme va creciendo, conforme se va envolviendo en su rutina, conforme va adaptando creencias a su vida y por lo regular, a veces uno no se da cuenta que las creencias que fuimos desarrollando conforme fuimos creciendo no eran nuestras y por eso se pierden estas cualidades y por eso surgen los conflictos. Pues bueno, la mediación asociativa trabaja estas cualidades positivas que son íntegras del ser humano, ¿okay? Otra es que no se gestiona el conflicto como tal, no solo se gestiona el conflicto como tal, también en la mediación asociativa se trabaja lo que les decía, la bondad, la concordia, la paz, el egocentrismo positivo.
aquí, por ejemplo, como que les puede hacer un poco de ruido el tema del egocentrismo, porque muchas veces sabemos que pues, el egocentrismo nos lo ponen como, pues, como algo súper malo, ¿no? Como algo que el ser humano no debe de tener, ¿no? Pero ojo con ello, porque nosotros como mediadores de la mediación asociativa, nosotros fortalecemos el egocentrismo y lo hacemos como es inherente al ser humano, más bien tenemos una visión positiva. Ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Otra es que la mediación asociativa te ayuda a solucionar el conflicto y también te ayuda a fortalecer la relación. El proceso vivencial en el que los protagonistas del conflicto asistidos por un tercero, o sea, el mediador, un experto, descubren y comprenden sus cualidades positivas y desarrollan en el proceso habilidades sociocognitivas y alcanzan beneficios mutuos. Otra de las cosas importantes que hay que saber es que si te quieres dedicar de lleno a la mediación o quieres, o más bien no de lleno, porque ustedes son, pues obviamente docentes, pero en realidad, si un docente tiene una visión de un mediador asociativo, de un mediador con enfoque asociativo, sabe gestionar perfectamente sus emociones. Sabe perfectamente que puede existir un caos a tu alrededor, pero un mediador con una visión asociativa sabe cómo enfrentarlo sin caer en estas emociones que te atrapan y que te hacen, que te arrasen, ¿no? El caos. Entonces, eso es lo importante. Puede haber caos en tu alrededor, pero un mediador sabe cómo gestionar, primero que nada, sus emociones. Ok, los antecedentes. Los antecedentes de la mediación. Una de las metodologías asociativas, de la mediación asociativa, una de las metodologías más exitosas que se manejan en la Universidad de Sonora es este tipo de mediación. Yo les cuento que estoy súper orgullosa porque la mediación asociativa surgió de dos personas que son mexicanos. Bueno, Jorge Pesqueira tiene un toque argentino, pero Amalia U era totalmente mexicana. Pero bueno, lo que les quiero comentar es que esto nació en la Universidad de Sonora, o sea, nació en México. Obviamente, todavía hay mucho que trabajar, porque yo con lo que les comentaba y lo que a mí creo que me hace un poco como de, un poco de ruido, es esa parte, la parte en la que nos hace falta mucho trabajar en el interior, ¿ok? Todavía la mediación asociativa lo está haciendo muy bien. En realidad, eso es lo que trabaja, pero no sé, como que ahora en el doctorado yo les cuento que como que siento como que se están enfocando en otros temas que no son lo que de raíz tenemos que sustentar, ¿no? Nosotros como mediadores. Y bueno, creo la importancia de que basado en las referencias de nuestros maestros o hasta de Jorge Pesqueira, Amalia U, pues también nosotros hay que nutrirlo, ¿no? Nutrir la mediación asociativa, porque bueno, ya está, ahora sí que como tal, ya existe. Entonces, ahora sí que si ya sabemos que existe, pues entonces ya nosotros hay que tomarla y hacerla posible, ¿ok? Desde nuestro enfoque, desde cada uno de nosotros que basado en nuestras experiencias, nutre todo el panorama, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de que nosotros, ya que sepamos de este tema, nosotros podemos inculcarlo a nosotros y poderlo provocar, ¿no? Basado en nuestras experiencias y nuestras perspectivas, ¿ok? Otra de las cosas, de los antecedentes de la mediación asociativa es que se creó por la necesidad de la sociedad de hacer un cambio en la cultura y poder tener una empatía por los demás y saber utilizar nuestras cualidades positivas. Ok. Esto es algo bien hermoso, ¿no? Pero les cuento. El primer punto acerca de otro tema, otra de las características de esto es que en el 2011, o sea, de verdad que estamos muy, muy bebés todavía. No tenemos mucho tiempo. Desde apenas esto se creó en el 2011, se dio a conocer la mediación asociativa. Este libro, por ejemplo, surgió después de que tomé la especialidad. Como que ellos lo estaban ya trabajando y lo pulieron ya después, y fue después cuando ya pudimos nosotros, bueno, nos lo hicieron llegar, ¿no? Como primicia, porque fuimos como los primeros en llevar a cabo esta especialidad.
Y bueno, por ejemplo, yo en el 2010 salí, ¿no? Y en el 2011 fue cuando se llevó a cabo lo del libro, ¿no? Y pues ya ahora sí que lo empezaron como que a promover más. Ok, otro punto importante aquí es que, por ejemplo, hay una filosofía súper hermosa que se llama Ubuntu, ¿ok? Y nosotros los mediadores asociativos la adoptamos y la materializamos, ¿ok? Ahorita les voy a contar de qué significa el Ubuntu, ¿no? Pero yo les cuento que aquí lo tengo en mi mano, por ejemplo. Yo esto le llamé Ubuntu. Tú puedes tener otro Ubuntu que tú lo puedes personalizar. Por ejemplo, en la especialidad nos vendían algo, ¿no? Era como algo de madera, ¿no? Hecho a mano. Y era como un espiral, ¿no? Así. Pero bueno, todo tiene una filosofía, está hermoso la filosofía de dónde surgió esto. Y entonces cuando me lo contaron, pues la verdad que me enamoré. Y como tal, bueno, fue como una razón más, ¿no? De poder integrar la mediación asociativa a mi vida. Ok, cuando uno está en un proceso de mediación, cuando le das el uso de la voz a alguien de las personas que está en conflicto, tú le das el uso de la voz y entonces tú le pasas el Ubuntu. Ubuntu es una filosofía hermosa que viene de África y que nos habla de que todos somos uno, de que todos estamos como conectados por hilos de amor y bueno, la importancia de que o sea, si tú tienes en las manos el Ubuntu, entonces tú tienes como la noción de que está en tus manos esta filosofía que tú ya sabes cuál es, ¿no? Y bueno, ya las dos partes en conflicto, cuando hablan y tienen en sus manos el Ubuntu, pues bueno, tienen en cuenta, saben perfectamente que lo que a uno le afecta, al otro le afecta por inercia, se podría decir, ¿ok? Entonces, este objeto llamado Ubuntu tiene que ver con la importancia de la humanidad para con el prójimo, ¿ok? Y el cómo me define. Vamos a ver la filosofía acerca del Ubuntu. Saludos amigos. En este vídeo voy a hablar de Ubuntu, una palabra africana que proviene de las lenguas Zulu y Xhosa y que se traduce por yo soy porque nosotros somos. Se trata de una actitud mental prevaleciente entre los nativos del sur de África y que surge del dicho popular Umuntu, Nigumuntu, Nagamuntu, que en Zulu significa una persona es una persona a causa de los demás. Porque esta filosofía de vida se basa en la humanidad hacia las otras personas. Así, si vas a un sitio y no tienes comida y alguien te la da gratis, eso es Ubuntu. Porque una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás y no se siente amenazada cuando otras personas son capaces y son buenas en algo. Porque está segura de sí misma, ya que sabe que pertenece a una gran comunidad. Muchas tribus africanas piensan que cada persona decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados y oprimidos. Porque Ubuntu tiene que ver con la lealtad y la solidaridad a la comunidad, es decir, tiene que ver con los cuidados a la gente que la integra y con la confianza que existe entre ellos. Se trata de ver aquellas cosas que les unen y no las que les separan. Esto es lo que escribió el sacerdote y misionero argentino Jorge Bender en su obra África no me necesita, yo necesito de África. Dijo que una persona con Ubuntu es aquella que se alegra cuando otra persona es buena en algo, cuando tiene destreza, porque piensa que todos se beneficiarán de ello. Un ejemplo de comportamiento Ubuntu se dedujo de un juego que un antropólogo propuso a los niños de una tribu africana. Este hombre colocó una canasta llena de frutas cerca de un árbol y dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Pero cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de la mano y corrieron juntos. Después se sentaron a disfrutar del premio. Cuando el antropólogo les preguntó por qué habían hecho eso, ellos les respondieron:
Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el deporte, en donde tan solo una persona o equipo gana, lo que supone que la mayoría pierde. En una sociedad Ubuntu, nuestra felicidad es el resultado de que nos ocupamos de la felicidad de los demás. Se traduce por yo soy un ser feliz y realizado, puesto que todos somos seres felices y realizados. Porque en las comunidades Ubuntu, la estrella del equipo es el propio equipo y nadie destaca por encima de los demás. El éxito del grupo está, de hecho, por encima del éxito individual. Que este mundo sea positivo o negativo depende, pues, de nosotros y de cómo nos comportemos con respecto a los demás. Nosotros decidimos. Pero para que las cosas cambien, se requiere que hagamos algo. En el año 2002, una trabajadora social de nombre Leima Bowe organizó la Acción Masiva por la Paz de las Mujeres de Liberia. Reunió a las mujeres de Monrovia con el objetivo de pedir la paz, llevando a cabo protestas pacíficas por la no violencia, con el objetivo de poner fin a la guerra civil que había sumido a su país en más de 15 años de sangre. Estas mujeres forzaron una reunión con el presidente Charles Taylor y consiguieron de él la promesa de asistir a un diálogo de paz en Ghana para negociar con los rebeldes liberianos. Leima Bowe organizó la Red de Mujeres para la Construcción de la Paz, dirigiendo una declaración de intenciones al presidente, y lo hizo con las siguientes palabras. En el pasado nosotras éramos silenciosas, pero después de haber sido asesinadas, violadas, deshumanizadas e infectadas por enfermedades, y viendo a nuestros niños y a nuestras familias destruidas, la guerra nos ha enseñado que el futuro yace en decir no a la violencia y sí a la paz. No pararemos hasta que la paz prevalezca. El hecho es que su movimiento trajo el fin de la Segunda Guerra Civil en Liberia en el año 2003, demostrando así la capacidad que tienen las mujeres para prevenir y terminar conflictos. La filosofía Ubuntu plantea una nueva forma de ser a través de la empatía, de la paciencia, del amor a los demás, de la tolerancia y del respeto, transformando los conflictos por medios pacíficos. Porque de lo que se trata es de buscar la reconciliación y la paz, evitando entrar en conflictos. Puesto que no es necesario utilizar la fuerza o la violencia para intentar resolverlos. Aunque la paz se define como lo opuesto a la guerra, es sin duda alguna mucho más que la ausencia de violencia. Es la presencia de la verdad, de la justicia y del bienestar de toda la comunidad. Es un proceso de evolución individual y grupal, así como un proceso de aumento de la consciencia, una señal de despertar espiritual. Se llega a ella cuando tenemos el control de nuestras vidas, porque se trata de un proceso de maduración, un camino de acción diaria. La paz es tanto un estado mental, una forma de ser, como el resultado de millones de actos de amor que hacemos los seres humanos a diario. Y la realidad es que necesitamos vivir en paz, por lo que Ubuntu representa gran parte de lo que buscamos y necesitamos. La paz verdadera requiere de una conexión con uno mismo y con los demás, pero también con la fuente universal de la que todos procedemos, de la que todos emanamos. Es lo que nos mantiene conectados unos con otros a través de hilos invisibles, hilos de amor que proceden de la fuente. Como dice un proverbio africano, cuando hay paz en el individuo, hay paz en la familia. Cuando hay paz en la familia, hay paz en la comunidad. Cuando hay paz en la comunidad, hay paz en la nación. Y cuando hay paz en la nación, hay paz en el mundo. Ubuntu representa, pues, el espíritu de la unidad mundial, aquello que nos conecta con la fuente, con nuestro origen, con nuestro hogar cósmico. Por este motivo hay que trabajar para recuperar el espíritu de Ubuntu, el espíritu de la cooperación en acción, para
para poder vivir con los demás de manera armoniosa, aprendiendo de ellos en lugar de querer imponerles nuestras ideas o de querer persuadirlos para que piensen igual que nosotros. Porque la comprensión es la base de Ubuntu. Es la búsqueda de la comprensión recíproca, de la empatía. Si agregamos la filosofía Ubuntu en nuestras vidas, podemos construir sin duda alguna un mundo mejor, puesto que se trata de una energía positiva que nos afecta no solo de forma individual, sino a todos los habitantes de la Tierra. Así, en una sociedad Ubuntu, cada persona enriquece a la comunidad con la que se encuentra conectada, pero también se enriquece de la energía universal que conecta a todos los seres vivos de este planeta. Se trata de algo que va más allá de nuestras existencias físicas, puesto que es algo espiritual y transformador, profundamente transformador, ya que impulsa el cambio de conciencia de toda la comunidad. Se trata de una energía intangible y espiritual dirigida desde las más elevadas dimensiones por quienes cuidan de nosotros, por nuestras familias cósmicas. Es la semilla pleiadiana, la semilla original que vivía en los seres humanos antes de estos ser invadidos y manipulados por los Anunnaki, los cuales sembraron el mundo de egoísmo, individualidad, competitividad y conflictos con el claro propósito de poder así manipularnos mejor. Usando el lema divide y vencerás, crearon partidos políticos, filosofías, religiones y creencias que en realidad dividen a las personas, puesto que no forman parte innata de su naturaleza, sino que atenta contra ella. Y encima invierte nuestra alegría en sufrimiento, nuestra felicidad en dolor. Pero el sufrimiento puede ser revertido por el amor. Y el amor tiene por naturaleza, característica y componente la acción. Existe una tribu en África en donde la fecha de nacimiento de los niños no es el día en el que estos nacieron o fueron concebidos, sino el día en que fueron pensados por sus madres. Así, el día en el que una mujer decide tener un hijo, se sienta sola bajo un árbol y se concentra hasta escuchar la canción del niño que quiere nacer. Los sonidos le llegan con claridad desde el corazón. Después regresa con el hombre que será padre de su hijo y le enseña la canción. Juntos la tararean una y otra vez. Cuando la madre queda embarazada, enseña la canción del niño a la gente del lugar para que cuando su hijo nazca, quienes estén a su lado la canten para darle la bienvenida. Así, cuando el niño nace, todos le cantan su canción. Según va creciendo, cuando se lastima o cuando hace algo bueno, la gente de la tribu le canta su canción. Y si hace algo malo, llaman al niño al centro del poblado y la gente de la comunidad lo rodea cantándole también su canción. Porque su forma de corregir un comportamiento erróneo es con amor. Y cuando uno reconoce su propia canción, no desea ni necesita hacer nada que dañe a otras personas. Cuando una pareja se une, se cantan mutuamente su canción. Y cuando una persona muere, todos la cantan para esa persona por última vez. Quiero terminar este vídeo con una leyenda africana que menciona que todos nacemos con una luz, con una energía que va menguando según nosotros vamos creciendo y haciéndonos mayores. Según pasan los años, esa luz es cada vez más tenue hasta que al final termina por apagarse. Y esto se debe al miedo, la desesperanza, todas esas cosas que nos alejan de lo que verdaderamente queremos. Un humo denso no nos permite ver todas las cosas que queremos conseguir en la vida, aquello que hará realidad nuestros sueños. Ese humo, esa inseguridad, hace que no lo consigamos y terminemos frustrados, dolidos y amargados. Y entonces la luz se apaga. Porque es la luz de los sueños, de las ilusiones que nos mantienen vivos y esperanzados. Pero podemos disolver ese humo, podemos hacer realidad nuestros sueños, tan solo necesitamos actuar, hacer algo para que esa neblina desaparezca. Y cuando empezamos a movernos para quitarla, la luz vuelve a iluminar nuestras vidas y todo comienza a fluir para que nuestros sueños se puedan hacer realidad.
Así que alimenta tu luz. Quita la neblina que puede ser miedo, pereza o pesimismo. Piensa qué puedes hacer por ti y por los demás y todo empezará a fluir en tu vida. Estamos en una época en la que necesitamos Ubuntu, puesto que tenemos el conocimiento y la sabiduría. Solo tenemos que actuar. Hasta pronto, amigos. Y bueno, pues la importancia del Ubuntu, aplicarlo en nuestra vida. Y bueno, pues con este video voy a dejarle hasta aquí en esta sesión y le vamos a continuar en la que viene, porque ya pues respeto el tiempo en que consideramos cada sesión. Y bueno, les agradezco su puntualidad y bueno, de la misma manera, pues quiero ser puntual para terminar la sesión, pero bueno, la siguiente sesión le vamos a continuar porque creo que este tema abarca pues muchísimo, entonces sí ocupamos terminarla, ¿no? Ocupamos terminar esto y continuar también con la siguiente sesión con un tema más que tiene que ver con la mediación, ¿ok? Y bueno, no sé si tengan algo que decir antes de terminar. Ok, ya por aquí me comentaron en el chat. No se preocupen si se tienen que retirar antes de tiempo. Sí, adelante, Belén. Hola, hola. Nada más un comentario. El siguiente lunes, Ajá. creo que yo sé que quedan las sesiones y demás, pero creo que se nos va a complicar porque justo más o menos en esos horarios estamos recibiendo ahora sí que todo el ciclo a los alumnos para el nuevo ciclo escolar. Entonces, quizás por ahí o seamos muy poquitos o de plano no podamos conectarnos por este próximo lunes. Ok, que no sé si igual como la vez pasada, ¿qué les parece si lo hacemos un día el martes, un día después? Ahí vienen los peros. Lo que pasa es que tenemos la bienvenida en general el lunes 28 y justamente el martes a las 9:20 tenemos nuestra primera asamblea. Miércoles, ¿qué día pueden en la mañana? Yo ahí el miércoles ya me animo a decir sí, Ajá. pero sí quise como hacer el comentario porque pues en sí la mayoría vamos a traer diferentes actividades y para no quedar como en una sesión muy solitaria, ¿no? Ok, Yo no tendría problema el miércoles, pero al igual me adhiero con todos los demás. Ok, está perfecto. Gracias por comentármelo. Igual me acuerdo ahorita, el miércoles tengo sesión en la mañana, pero pudiéramos hacerlo el jueves. No sé si el jueves tengan algo ustedes. Prácticamente nuestros días más pesados son lunes y martes, que son como las bienvenidas. Ok, perfecto. Entonces, pues lo voy a considerar para que sea el día jueves de 9, igual a las 9 de la mañana. Igual también contemplando que se va a mover para el jueves, pero también recuerden que si no pueden ustedes por cualquier motivo entrar a la sesión en vivo, recuerden que el video va a estar grabado, ¿no? Digo, pero sí la importancia de conectarnos para poder igual tener interacción y eso sí es importante, ¿ok? Ok, muchas gracias. Entonces nos vemos el jueves, les voy a compartir el flyer considerándolo para el día jueves a las 9 de la mañana, ¿ok? Okay, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, no sé si alguien más tenga algo que decir. ¿Todo bien? Muchas gracias, excelente día, ¿no? Gracias a ustedes y pues bueno, les agradezco mucho de nuevo ahora sí que esta sesión y esta sinergia que estamos creando de hacer posible que la paz suceda. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente jueves a la misma hora, a las 9 de la mañana. Gracias, que tengan un excelente día, les mando un abrazo. Bye.